Bueno, realmente es un placer estar con la doctora María Fernanda Ortiz Zavala. Me cuesta horrores que venga al programa, está muy ocupada y a veces no le gusta mucho, pero lo considero necesario. Necesito hacer prevención en todos los aspectos, para mí es la premisa fundamental y en esta oportunidad con ella vamos a hablar acerca de cáncer de mama. No hay que esperar al mes de octubre para hacer la prevención. Lo más importante, como siempre se dice, es el tema de la forma en que nosotros, conociendo nosotros, porque el cáncer de mama es tanto, ataca al hombre como a la mujer, al hombre en menor grado, pero también hay casos de cáncer de mama en hombres. Entonces el autoexamen es fundamental, el tema de cómo controlar nuestras mamas, cómo revisarnos, hacerlo siempre alejado de la ovulación, de la menstruación, y ante la menor duda o inquietud o al descubrir algo que no es normal, concurrir al ginecólogo y por supuesto los controles anuales con respecto a las ecografías mamarias, a las mamografías es fundamental. Todo este tipo de patologías tomadas a tiempo son curables. El tema es que a veces por miedo, por no conocer, por tener dudas, uno no concurre al médico. Creo que a veces es más importante, no a veces, siempre, es concurrir ante cualquier duda, ante cualquier inquietud, preguntar, cuestionar y averiguar y hacer los estudios pertinentes para evitar llegar a un extremo de tener una enfermedad de alto grado, que es mucho más complejo, ¿no es cierto?, el tema de salvar vidas. Así que un placer compartir con ustedes esta nota junto a la doctora María Fernanda Ortiz Zavala. Fernanda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un placer. ¿Cómo estás? Gracias. Tenerte en el noticiero. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta tenerte. Bueno, lo interesante aquí es hacer prevención, es concientizar a la sociedad de la importancia del autoexamen, la importancia de hacerse los estudios anuales. ¿A partir de qué edad? Bueno, Lili, el tema, como ya dijimos, que es cáncer de mama, ya sabemos que son la presencia de tumores malignos en las mamas. Aparte de hacer el hincapié de la prevención, quiero hacerte hincapié de la optimización de los estudios diagnósticos. Y te voy a explicar por qué. El autoexamen mamario sigue siendo el punto principal. La mujer siempre a partir de los 20, 25 años ya tiene que empezar a realizar la autoinspección de sus mamas. Nosotros lo indicamos principalmente en la ducha, cuando se bañan. Tienen que elevar el brazo, tienen que usar sus dedos como si fuese un pianito y tocarla siempre en el sentido de las agujas del reloj, de afuera y luego hacia adentro. Cuando terminan de revisarlas en la ducha, lo ideal es que después, frente al espejo, eleven los dos brazos y miren la piel de sus mamas, porque hay muchos tumores, sobre todo los que son de origen maligno, tienen la capacidad de retracción. Producen a nivel del pezón o de la piel como si fuese un pocito que retrae. Y a veces no lo pueden palpar, parece como una celulitis, como si la piel, cuando yo me reviso, tiene que quedar lisita y se ven como retracciones o parece como una celulitis muy localizada. Ese es otro signo. Así que aparte de la revisación con palpación de sus manos, la observación de las mamas. Ese es el punto principal. Los exámenes mamarios, ¿por qué te hablo de optimización de los estudios diagnósticos? Porque hay edades para hacer los distintos estudios que tenemos para revisarla. En menores de 30 lo ideal y de primera base es la ecografía mamaria, es con el que se empieza. No es un estudio de rutina dentro del examen ginecológico a esa edad. Se realiza si la paciente tiene antecedentes o si se toca o se palpa o tiene alguna sintomatología en sus mamas. A partir de los 30, 35 en realidad, se empieza a usar la mamografía. Nosotros no podemos hacer una mamografía a una chica de 25 años. La calidad del tejido denso, conectivo que tiene la mamografía se vería absolutamente todo blanco. La gente tiene la idea que la mamografía es el gol estándar, es el método de elección. Sí, es el método de elección, pero no a esa edad. Se empieza primero con una ecografía y si quedan dudas se puede completar, a lo mejor no con una mamografía, sino con una resonancia. Entonces, menores de 35, ecografía mamaria, mayores de 35, mamografía y a veces mamografía y eco. Si los estudios, ¿cuál es el complemento o cuál es la diferencia en cada estudio? Porque
depende, ¿no es cierto?, de la contextura Sí. de la mama, a veces Exacto. digamos que se indica los dos Claro, estudios. sí. La ecografía es muy buena para el diagnóstico de la patología benigna de la mama. Por ejemplo, patologías quísticas, displasias mamarias, fibroadenoma, que son nódulos que son benignos. La mamografía, y si está bien indicada, como te decía, mayores de 35 o en realidad por arriba de los 40, es el gol estándar, por así decirlo, para el diagnóstico de la patología maligna. Cuando una mamografía da un BIRAT 0 en una mujer mayor de 40, lo que está indicando que no es que lo que está viendo no lo puede definir, sino que más que seguro que lo que ve es benigno y no lo puede ver. Entonces ahí se indican los dos estudios. Bien. Mayores de 40 la ecografía no diagnostica, complementa. La que hace diagnóstico es la mamografía. En menores de 40 es intermedio. Compiten, o sea, pueden estar prácticamente en el mismo nivel para el diagnóstico. Pero te vuelvo a repetir, la mujer cuando supera los 40 años, todo el tejido conectivo de la mama, que es lo que hace que radiográficamente sea blanca, se empieza a disminuir, empieza a ser ocupado por tejido adiposo, entonces tiene muy buena calidad de observación la mamografía. Bien, Fernanda, ¿y cuáles son los llamados de atención ante un autoexamen? Cuando la mujer, generalmente el cáncer de mama se da en mujeres, Sí. el hombre no está exento. Sí, no, es cierto. ¿Cuándo es decir, bueno, el profesional, porque ante el tocarte algo, Sí. sentir que tenés Sí. algo, que concurrir al profesional, y cuando el profesional tiene una alerta? Porque, por un caso que me pasó a mí, ¿no? Sí, Vos me lo has dicho, la ubicación, la forma, asimismo me recomendaste hacerme un estudio más... El 90% de los cánceres de mama se ubican en el cuadrante súper o externo. Ese es el lugar por excelencia que tiene. No significa que si salen en el súper interno no es un cáncer. ¿Cuál es el signo en realidad? La palpación de algún nódulo, como si fuese una aceituna, que tiene una característica dura, rígida, como si yo tocara así, como una aceituna, por así decirlo. Que no duele, que yo lo quiero mover y está fijo. La gente lo interpreta como un sobrehueso. Y como no duele, no molesta, no me genera ningún tipo de incomodidad, no consulto. Entonces, eso es lo que le tienen que prestar atención. La mayoría de la gente viene a la consulta porque tiene a lo mejor mamas tensas, con dolor, y esos son signos normalmente de displasias mamarias, que también tiene que consultar porque es correcto examinarlas. Pero siempre la característica es eso, es el nódulo sólido, duro, rígido, que no tiene movilización, quiero mover la mama y parece que está adherido y no genera ningún tipo de dolor. Esos son de los lobulillares, y los que hay que prestarle atención, los que están por detrás del pezón, en la región retroareolar, que son canaliculares, que son tumores que no dan tanta sintomatología, hay que prestar atención a la salida espontánea del líquido por el pezón. Y hablo no de un líquido blanco, sino de un líquido que puede ser rosado, un líquido marrón, hasta sangre. Normalmente lo hacen de forma espontánea y sin dolor. Por eso, vuelvo a repetir, la paciente no consulta. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque lo encuentran en el corpiño. Deja la gotita marcada en el corpiño. Pero bueno, no me dolió, me habré lastimado, me bañé, usé la esponja. ¿Viste? Bueno, un montón, a lo mejor en una relación sexual, algún tipo de situación, piensan que generan eso. La gente asocia al dolor como el signo de mayor preocupación. Y no es así en la mama. Sí, todas dicen que el cáncer no duele. No duele, no duele. Digamos que hay estadios en los cuales la enfermedad, por eso siempre la prevención, Sí. ¿no? En cuanto a la enfermedad, se puede curar. Nosotros para palpar un nódulo, desde el médico más avesado, del mejor mastólogo, va a ser de 2 centímetros para arriba, y es mucho, son 20 milímetros. Claro. Entonces, por eso siempre hay edades para hacer las cosas. Como yo te digo, cáncer de cuello de útero de 19 a 40, mayores de 40 el riesgo ya es la mama. No significa que no tengamos chicas de 30, 35, 32 con una afectación mamaria. No son las más comunes. Claro. Lo más común es arriba de 40. Entonces, esas cosas, el año pasado fue un año muy especial. Fue un año donde la gente dejó de hacerse un montón de cosas por miedo. Estábamos en plena pandemia, los mismos centros médicos restringían. Sí. El que se animó se los hizo, pero mucha gente quedó atrás con estos estudios. Entonces, hacerlos. Yo sí, normalmente les recomiendo. Si tienen antecedentes mamarios directos, ¿no? O sea, por ejemplo, mamá, tías, abuelas, toda la línea materna, ¿sí?
hacerse a partir de los 40 anual, sí o sí anual. Si ya hay más de 2 familiares directos afectados, de 35 a los 40 ya tienen que empezar con los estudios, sí o sí. Y aparecieron el año pasado de gente conocida, por eso a lo mejor hay muchos casos, pero uno no toma conocimiento, 2, digamos, tipos de cáncer de mama que no se habían escuchado. Uno, de que el tumor se reabsorbió, y entonces cuando digamos, se descubrió la patología, ya se había ramificado, ya había metástasis en otros órganos. ¿Por qué pasa esto? Eso no es el cáncer en sí, es la capacidad que tiene el huésped de respuesta inmunológica. Por eso, es más, estamos viendo, vos ya sabés que yo vengo de una familia de médicos, nosotros somos 3 profesionales en la familia y que podemos intercambiarnos información de distintos pacientes. Por más que yo hago la parte ginecológica, tengo un hermano y un papá que hacen medicina general. Y estamos viendo, por más que no lo podemos ratificar, que con todo esto del COVID, del ingreso de esta enfermedad, se empezó a ver un aumento en el número de la patología maligna, de todo tipo, no te digo solo de mama, de cerebro, de colon, de páncreas. Y eso tiene mucho que ver con la respuesta inmunológica del paciente. Nosotros tenemos un sistema inmune, no es que reconoce solo virus, bacterias, hongos, reconoce células malignas. Nosotros nos estamos defendiendo todos los días del cáncer, de todo tipo de cáncer, no solo el de mama, de todo. Vos cuando tenés una inmunosupresión, cuando tu sistema inmunológico desciende, deja de reconocer no solo la patología infecciosa, la patología maligna también. Entonces la afectación de determinado cáncer va a determinar del huésped en que está, de la respuesta inmunológica que tiene eso. No sé si yo veo que vos le haces muchas entrevistas a la doctora Paulina, vos hablas mucho del COVID, viste que genera una inmunosupresión muy importante, muy marcada la inmunosupresión que genera este tipo de virus. Entonces no podemos hablar de una relación directa, pero sí que se empezó a ver un poco esto. Y lo que vos hablas de ese cáncer que se reabsorbió, debe haber tenido alguna alteración inmunológica de esa paciente. Sí, lo que hemos visto, como me lo nombraste una vez y que yo desconocía, era el famoso cáncer fantasma. ¿Te acordás que me lo nombraste una vez? Bueno, el cáncer de mama fantasma no es un cáncer fantasma en sí, es un cáncer que no tiene la capacidad de verse por los estudios diagnósticos. Es un cáncer es un cáncer maligno, por supuesto. Tiene una respuesta de fibrosis alrededor que lo encapsula, que hace que la mamografía no lo vea. La ecografía para la patología maligna en mayores de 40 no tiene buena calidad de definición, vamos a decir la verdad, complementa. Y tiene una imagen ecográfica muy distorsionada, que uno no puede decir nada, y en las mamografías no se ve. Nosotros hemos tenido pacientes con ese tipo de cáncer, que bueno, la paciente se lo palpó, se realizan estudios diagnósticos donde no se veía absolutamente nada, cuando se terminó haciendo su extracción y bueno, y se comprobó que era un cáncer de mama. Y en el cáncer que vos hablamos recién, el primer caso que te mencioné, con respecto a que se reabsorbe, claro, la paciente manifestó cansancio, mucho dolor de estómago, o sea, porque bueno, ya había metástasis en hígado y bueno, en diferentes órganos. Entonces, mi preocupación es el hecho de cómo poder prevenirlo. Es decir, no se palpa, no se detecta a través de los estudios, porque ese es otro tema. Muchas mujeres escuchamos que dicen, hace 6 meses me hice los controles y a los 6 meses se palpó un nódulo. Lo que pasa es que estamos hablando de células muy malignas, que tienen una capacidad de reproducción que es increíble. Entonces, cuanto más agresivo el cáncer es, se va a desarrollar en muy corto tiempo. Eso para nosotros es un signo de no bueno. Claro, seguro. Claro, porque si en 6 meses pero se desarrolló. nos pasa también en otros órganos. Sí. Por suerte son los menos. Pero hay que hacer algunos llamaditos de atención, porque bueno, nuestra misión es eso, no es prevenir. Yo he escuchado que la mama te irradian, entonces al irradiarte te puede generar otro tipo de dolencias. Quiero explicarle a la población que lo que se usa ahora es radiología digital. Es extremadamente
muy bajo los RAT que elimina el equipo, porque prácticamente toda la imagen se conforma de un programa de computación, o sea que se queden ¿Vos tranquilas. estás hablando de cuando se hacen los controles? Sí. Ah, o sea que hay gente que asocia... Sí, que dicen que bueno, que se claro, despertó sí, el cáncer sí. por haberse... Bueno, Sí. no, bueno, me Entonces parece que se queden tranquilos, que la mamografía no es el método más cómodo para ir a hacerlo, porque tiene sus dolencias, vamos Bueno, a pero decir la verdad. Es un flash. Exactamente, pero que se queden tranquilas que con respecto a la radiación, como es una radiografía, todos los equipos ahora es todo radiología digital. Sí, sí. Es muy exacto el disparo, es prácticamente escaso, y vuelvo a repetir, toda la imagen, pero desde no solo la mama, que la mama es un tejido, es más, para la mama hay un equipo de rayos específico, que es un mamógrafo, no lo podemos hacer con un equipo de rayos convencional que tenemos, por ejemplo, en nuestra localidad. Es sumamente específico, que se queden tranquilas que no los estamos irradiando, porque la irradiación que después que la leucemia, que si me trae, que acá, no, que se queden tranquilos que no genera absolutamente nada de eso. Porque ha sido la preocupación, Fernanda, de muchas personas que lo comentan. Sí, mira, no sabía eso. Sí. El miedo a que me irradio, y una vez al año me irradio. Como está en la zona de las mamas, bueno, no sé qué imaginario colectivo hay con respecto a la radiología en sí y a la mamografía. Vuelvo a repetir, no sé, vos sos una paciente que te controlas muy bien. Habrás visto la diferencia si buscas mamografías tuyas más viejitas, de hace varios años atrás, a lo mejor te digo 7, 8, cómo cambió la imagen. Nosotros con la radiología digital tuvimos que aprender a ver las mamografías, porque tiene tanta definición que se ven hasta los vasos sanguíneos de la mama. Entonces, imágenes nodulares benignas de la disposición de la grasa o de la misma glándula pueden simular hasta nódulos. O sea, hay que aprender a ver porque se ve muy bien. Pero ahora la imagen es constituida no por el rayo, sino por una computadora que utiliza la radiología que llega y compone la imagen. Entonces, que se queden tranquilas que no están irradiadas. Aparte el tiempo en el cual es uno mínimo. Está haciéndose la mamografía. Son segundos que antes era mucho más. Demora más la preparación. Exacto. Que lo que es el disparo. Exacto. Aparte ves a la radióloga que está detrás de la computadora manejada. Antes se ponían como en otra habitación. Claro, ahora no, está es todo totalmente junto. distinto. Ha cambiado todo. Hoy los controles se los pueden hacer y se Bien. los tienen que seguir haciendo. Siempre decimos lo mismo, no hay que tenerle miedo. No. Y todos los controles son necesarios. Yo creo que sí, a veces la gente tiene miedo, como vos decís. Hay gente sí. que se ocupa un montón y hay gente que tiene miedo a lo que me va a dar, a lo que va a decir. Yo tengo pacientes que retiran un estudio a lo mejor 2 o 3 meses y está cerrado. No lo abrieron. No es mi caso. No lo abrieron, por miedo. Sí, es miedo, yo creo que cuando uno va a hacerse el control anual, la espera, que algunos radiólogos te tranquilizan, pero siempre te dicen que la respuesta y la, digamos, concreta la va a tener el médico, claro, que lee el exacto, estudio. Sí, seguro. Pero bueno, ese impasse que hay, ¿no? Lapso entre hacer el estudio y retirar el informe, sí, eso es real. Es terrible. Sí. Y hablando así, también vos mencionaste el cáncer de útero. Sí. Hace bastante hablamos en tu consultorio acerca de las personas menopáusicas. Sí. Que contraen cáncer y que vos me explicaste que no es cáncer de cuello. No, normalmente es endometrio. ¿Qué referencia a eso? El cáncer de cuello de útero es un cáncer que tiene un origen viral. Lo genera el HPV. Sí. Ustedes ya saben que el HPV, lo hemos hablado varias veces, es un virus de transmisión sexual. Hay 60 serotipos, de los cuales los que predominan en la Argentina son 10-12 con carácter de generar lesiones a nivel del cuello del útero. ¿Qué es lo que tiene de bueno y de malo el cáncer de cuello de útero? Lo que tiene de bueno es que es de diagnóstico temprano si se hacen los controles correspondientes. O sea, y lo que tiene también es que avanza muy, muy lento. Desde que nosotros podemos ver una manchita, por así decirlo, en la colposcopía, hasta que hace una lesión vegetante, que ya es el cáncer invaso, pasa mucho tiempo. Entonces la paciente puede controlarse. En cualquier de ese momento puede uno diagnosticarlo. Sí, te vuelvo a repetir, tiene relación 100% con el estado inmunológico de la persona, porque es un virus, entonces depende 100% de tu respuesta inmune. Nosotros la recomendación, por ejemplo, para las chicas jovencitas,
es realizar su primer Papá Nicolau a los 3 años de iniciar su primera relación sexual. ¿Por qué? Porque el virus se incorpora en la relación sexual. Si yo le hago un Papá Nicolau a los 4, 5, 6 meses su primera relación sexual, puedo tener falsamente un HPV positivo, pero su sistema inmunológico, que a esa edad funciona de manera excelente, va a tener la capacidad de disolverlo, de destruirlo, de combatirlo. Si ese HPV persiste, o sea, su cuerpo no tuvo la capacidad de resolverlo, a los 3 años recién va a aparecer la primera lesión. Claro, en un periodo de ventana. Exacto. Por eso nosotros, porque como la mamografía, el Papá Nicolau no es el mejor examen para hacerlo. No. Implica una invasión a la privacidad de la persona, bueno, no es un examen que es cómodo. Y las chicas jovencitas no se adhieren tanto a los controles. Una mujer más grande sí, porque tienen otro tipo de pensamiento. Entonces vos tenés que buscar, si se lo vas a hacer una sola vez, tenés que buscar el momento propicio para encontrarlo. Si se lo hacemos muy temprano, lo podemos perder y a lo mejor ella dentro de 3 años lo desarrolla. Entonces siempre recomendamos su primer PAP, de iniciar su primera relación sexual a los 3 años. Y si inició la primera relación sexual y después no tuvo más, pero tiene 21, tiene que hacérselo sí o sí. A partir de los 21... Es obligatorio. Es obligatorio todos Sí. los años. Nosotros hacemos así, indicamos 2 Papá Nicolau separados por 1 año. Si los 2 son negativos y sabemos que tenemos esa ventana de 3 años, las dejamos descansar 2, para que no sea agotador. ¿Me entendés? Porque si no después no vienen, las cansás. Sobre todo en las edades que los tenemos que buscar. Claro. Sí. Por supuesto que si en esos 2 años que ella está de descanso tiene algún síntoma, las chicas consultan. Hoy consultan. Hoy, vos viste que con todo esto de la pandemia, nuestro WhatsApp pasó a ser un consultorio virtual. Sí, tal cual. Y los pacientes hoy no tienen tabú de preguntarte. Yo te digo que recibo fotos de lo que te puedas imaginar y preguntas de las que te puedas imaginar y las contestamos. Y sí, seguro. No hay un paciente que no le haya contestado, le haya indicado algún tratamiento y si vemos que fracasa lo cito en el consultorio. O sea, estamos resolviendo muchas de las cosas a través del WhatsApp. Bien. O sea, que consulten, pero hay estudios que sí o sí los tenemos que hacer. Van a tener que venir al consultorio todo, a hacerlo. En cuanto sea prevención, bienvenido sea. Hablábamos de la menopausia. La mujer por arriba de los 50 años, si tiene un cáncer de cuello de útero, no se le generó a esa edad. Lo arrastra desde los 30 en adelante. Porque te vuelvo a repetir, desde que se inicia ese cáncer hasta que hace la lesión invasiva, vegetante, que produce hemorragia, pueden pasar hasta 10 años. Es de progresión muy lenta y muy asintomático. Claro, llama la la atención gente cree que porque tiene flujo, porque tiene picazón vaginal, porque tiene flujo con mal olor, puede ser signo de cáncer de cuello de útero. No es así. El cáncer de cuello de útero lo que genera es hemorragia después de las relaciones sexuales. Y hemorragia sin dolor. Y hemorragia. O sea, sangro. No es que sangro la gotita. Sangro. Y hemorragia sabemos lo que es. Mancho las sábanas. Porque a veces chicas que tienen pérdida de poquito de sangre ya se asustan. No, ese es el principal signo del cáncer de cuello de útero. Y a veces asociado no dolores pelvianos. Pero todas tenemos dolores pelvianos. Menstruales, inflamaciones ginecológicas. La pelvis se comparte el útero, el intestino, la vejiga. Hay un montón de dolores que pueden ser confundidos. Siempre haciendo hincapié, Fernanda, Sí. de que ante cualquier síntoma, ante una gotita fuera del periodo menstrual o ante una gotita de sangre Consulta, después de los 50 o después de la menopausia. claro, una mujer que ya es menopáusica, que tiene más de 50, cualquier gota de sangre que tenga en su ropa interior es atípica. Tiene que consultar sí o sí. Bien. Lo que hemos estado viendo en mujeres mayores, o sea, ya en su menopausia, se llama hemorragia posmenopausia. Sí. Hemos visto, por ejemplo, sangrados posmenopausia y que a veces se deben al estímulo del endometrio. ¿Y sabés cuál es el estímulo del endometrio? Nuestra alimentación. Estamos viendo muchísimo eso. No sabemos lo que comemos. Hemos tenido nenes chiquititos, varones chiquititos, con hiperplasias de sus glándulas mamarias, con el famoso motor mamario, de un lado, de los 2 lados, que les duele. Hoy, no sé si sabías, Lili, que la soja tiene fitoestrógenos. Sí. Tiene estrógenos que son naturales, los trae la planta, no es que se los meten porque la fertilizan. No es la No, transgénica. no. La soja tiene fitoestrógeno. Una de las propiedades que tiene, aparte de todas las que tiene fitoestrógenos, estrógenos naturales. Viste que ahora se usan las isoflavonas de soja. Sí, No sé sí. si sabías. Bueno,
La Son soja, medicamentos que se utilizan, claro, para la menopausia de forma natural, porque Tal todo cual. lo que es hormonal está totalmente Sí, contraindicado. sí, sí, sí. Bueno, a la soja, viste que el pobre porotito lo aprovechan todo, que el pele para la vaca, que el aceite de soja, que el gasoil, que todo lo que genera. Bueno, encontraron que hay una grasa de la soja, que es la lecitina, que es una sustancia que vos la podés incorporar a cualquier tipo de alimento. Vos cuando querés abaratar los costos de un alimento, por así decirte, una hamburguesa congelada, no le ponen carne, le ponen soja. Entonces, cuanto más chatarra es la alimentación de nuestros nenes, más soja estamos incorporando. La hemos encontrado hasta en harinas de premezcla para pacientes celíacos. Ay, no te puedo Una creer. locura. Por eso se está luchando por las etiquetas. Claro. Una salchicha de 30 pesos no tiene carne, tiene soja. La de 60 seguro que tengo un poquito más. Las patitas de pollo esas fritas. Lean las etiquetas. Las hamburguesas, sí. Las hamburguesas congeladas, sin nombrar ningún tipo de marca en específica. Giren y lean que va a decir carne vacuna más soja. No tiene carne vacuna, tiene soja. Entonces, toda esa incorporación de alimentos, en fiambres, cuanto más industrializado es el alimento que consumimos, más soja puede tener. Y cuanto más barato porque sea abaratan también. los costos, Y incorporándola. Por ejemplo, hablaste de fiambres. Claro, Cuanto más económico es el fiambre... Pero hoy por un tema económico, la Claro. gente no busca calidad. Busca darle de comer a 4 o 5 personas Pero con lo toda la importante es situación elaborar que la comida tenemos. en casa. Bueno, entonces hemos visto que empiezan, bueno, en los varoncitos que no tienen ningún estrógeno en su organismo, la inflamación de las mamas. Y en las mujeres posmenopáusicas es esa hiperplasia del endometrio, que no le encontrás explicación porque tiene todo perfecto. Se llama estímulo, porque uno le hace una ecografía transvaginal y ve un endometrio que está engrosado, pero no en la medida para sospechar de un cáncer o una hiperplasia. Y es alimenticio. Qué bárbaro. Hemos visto inflamaciones en las mamas, no sabemos lo que comemos. Es terrible. Viste que se está luchando por el tema de las etiquetas, que los alimentos digan lo que tienen. Les encanta la comida chatarra, les encantan y los papás esa se la dan, comida. los abuelos, Hoy, los tíos, los vecinos. Lili, todas las mujeres, o la mayoría trabaja, corren. Entonces es más fácil comprar la hamburguesa congelada o darle una salchicha, que aparte al chico le encanta, y estamos generando todo esto. Es un tema. Bueno, realmente es, bueno, te agradezco porque es sorpresivo, es nuevo, no lo conocía esto. Sí, lo vemos un montón. De lo que producía en el organismo, sí, ¿no? lo vemos un montón. Bueno, y lo más importante, Fernanda, es hacerse los estudios todos los años y ante la menor sospecha concurrir al profesional. Yo quiero hacer una mea culpa porque venimos con un atraso importante. Vos sabés que nuestro hospital de Rafaela se transformó en monovalente. Entonces el año pasado no se recibieron las muestras para PAP. Yo he tenido pacientes con síntomas que tuve que mandar directamente a biopsia, que era maligna. La parte pública en eso venimos mal, no te voy a mentir. Ah, mirá vos. Sí. O sea que las personas que van al hospital de Humberto, la muestra se manda al no le estaban de Rafaela, recibiendo y las que hemos mandado se han perdido. Yo entiendo, el hospital se transformó en una situación... COVID, para que la gente entienda lo que es un hospital entonces, monovalente. Hoy yo le debo a los pacientes eso, a nivel público te lo estoy diciendo. Y haciendo un mea culpa. Claro. Pero si todo viene así y todo se viene calmando, ya vamos a empezar a regularizar la toma de las muestras. Bien. Yo ya tuve una comunicación. Sí, pero lo que pasa es que no todos tienen acceso a la parte privada. Entonces eso yo te tengo que decir la verdad porque la gente viene, mi gente de la parte pública viene y me pregunta y eso se lo estamos debiendo. ¿Y se han generado enfermedades? Hasta ahora no. Ah, bueno. No, por suerte no. Importante, no. Tuvimos un solo caso el año pasado, pero bueno, se derivó enseguida y fue directamente a biopsia porque no podíamos enviar las muestras. Vos sabés que yo puedo extraerte la muestra, pero eso necesita un análisis de anatomía patológica, ¿no? Claro. El PAP no termina en mí. El PAP, la última palabra la tiene otro profesional, que es el anatomopatólogo. La muestra es solo citología. Y nos ha pasado más de una vez con una colposcopía no ver la lesión y después hay células, porque, vuelvo a repetir, son células. O sea, la idea del PAP es diagnosticarlo en ese estadio celular, que todavía no tiene ninguna lesión. Bueno. Entonces ahora, si Dios quiere, vamos a empezar a regularizar la toma de las muestras. Sería interesante que nos lo comuniquen, así nosotros
a través de Sí, la sí, por página eso- del noticiero sí. y a través de aquí de los noticieros Sí, que quería hacemos, informártelo porque para eso... avisarle a la población que Sí. ya pueden concurrir, Sí, que cuando se normalicen, Rafaela, Nos se habían puede dicho hacer. que nos recibían las muestras de urgencia, pero con una demora de 2 a 3 meses. Es mucho. Sí, es mucho. Gracias, Fer. No, por Gracias. favor.